si la cosa se ponía fea, más fulera de lo que se puso, se iba a bombardear Buenos Aires o Córdoba. Es verdad. ¿Cuál de las dos? Las dos. Hoy lo que conocemos de Malvinas es completamente falso, la gran mayoría de las cosas. Ahora nos visita Erin Ziegen, a ver si lo pronuncié bien, Ziegen, bien. Ella es asesora de gestiones bilaterales, historiadora militar, magíster en estrategia y geopolítica y magíster en defensa nacional. Muy bien. Bien. Muy bien, es Ziegen el apellido, Ziegen. pero vamos a... Bueno, Malvinas. ¿Cómo viste hoy el día? ¿Cómo vi hoy el día? En realidad no lo veo hoy al día. Yo lo vengo viendo como historiadora que soy. Lo vengo viendo tergiversado. Uh-huh. Muy tergiversado, como la historia argentina en general. Siempre ha sido muy cambiada, muy tergiversada. La historia argentina está llena de mentiras y Malvinas no está exenta. Por supuesto, como siempre digo, no es casual. Malvinas fue parte de la manipulación histórica que hicieron los políticos para generar determinadas, justamente, ideas que se inculcaran desde el Estado en la gente, en la cual, bueno, obviamente las ligaron ellos también. Y hoy lo que conocemos de Malvinas es completamente falso, la gran mayoría de las cosas. Bueno, hoy estábamos hablando con los héroes que participaron de la transmisión de cosas que yo lo decía en el editorial, Erin. A ver, hay cuestiones que se dicen por ignorancia y otras por maldad, por hijaputez. Por ejemplo, que los soldados iban con zapatillas flecha, ¿no? Lo cual era imposible por las condiciones de Malvinas. Como esas, ¿qué otras mentiras se han dicho? Un montón, pero particularmente te voy a hablar de hoy, del 2 de abril. Sí. Vos sabés que casualmente en muchas ocasiones que he dado charlas, incluso en profesorados de historia, siempre suelo arrancar la charla preguntando ¿en qué fecha comenzó la Guerra de Malvinas? Y todos, absolutamente todos, me responden el 2 de abril de 1982. Eso te da la pauta de cómo han sido lavados los cerebros a lo largo de tantas décadas, porque no empezó el 2 de abril de 1982. El 2 de abril de 1982, que es lo que conmemoramos hoy, fue el día en que se hizo el despliegue de la Operación Rosario. La Operación Rosario no fue un acto bélico, no fue un acto de guerra, fue un acto hostil. O sea, dentro de lo que es el derecho internacional se conoce como acto hostil, no acto de guerra. ¿Y por qué no fue un acto de guerra? Porque tenía las órdenes precisas de no cometer ninguna baja ni isleña ni enemiga. Las órdenes eran muy claras. ¿Por qué? Porque si vos cometías una baja, estabas cometiendo un acto de guerra. Y ahí sí hay una declaración implícita de guerra. En cambio, en la Operación Rosario no hubo eso. Las únicas bajas fueron nuestras. ¿Sí? Ahí muere el capitán Giachino. Entonces, Argentina lo que hizo fue una acción hostil, pero no una acción de guerra. ¿Y qué es lo que a uno le dicen en la escuela? Argentina declaró la guerra el 2 de abril de 1982. Mentira. Mentira. Y cambia mucho la historia si yo te digo que la guerra la inició Argentina o te digo que la guerra la inició Gran Bretaña. Cambia muchísimo, porque quien empieza la pelea se supone que tiene mayores intereses. Si bien Argentina obviamente tenía un interés muy grande, el interés de la Operación Rosario era que hoy por hoy tengamos el derecho a reclamo. Esa es otra pregunta que te quería hacer, porque también se ha debatido de que si no las tropas argentinas no iban a Malvinas, hoy en los organismos internacionales no se podría reclamar. Exacto. ¿Es así? Exacto. ¿Eso es verdad? Exacto. Sí. ¿Es verdad que también que se cumplía un plazo? Exacto. ¿Cómo es eso? Desarrolle, por favor. Desarrollo. Bueno, te comento. Hasta el año 79 sí. había muchísimos argentinos en Malvinas.
Ujú. Las maestras iban y daban clases en las escuelas, porque obviamente a Inglaterra le quedaba muy lejos para llevar sus docentes. Entonces iban docentes argentinos a dar clases en las escuelas de Malvinas. YPF les daba el gas y el combustible. Y Argentina los proveía justamente de todo lo que era alimentos, agua. ¿Qué pasó? En el 79 Gran Bretaña dijo, bueno, acá se nos van a cumplir 150 años por ley de colonias, a nosotros nos conviene que acá no haya ni un solo argentino pisando este suelo, porque por lo que se conoce como doctrina Stoppel, si no hay ningún argentino pisando ese suelo, se toma como que hace 50 años solo hay británicos y por ende entonces serían británicos, legítimamente británicos. Por ese motivo, Gran Bretaña en el 79 los manda todos para casa, los manda todos de vuelta para el continente. Ellos quedan solamente los isleños y un grupo de militares custodiando las islas. Y claro, Galtieri sabía esto, la Junta sabía esto. Entonces, la presión era la siguiente. ¿Qué hacemos? No tenemos ni un solo argentino en las Islas Malvinas. Se van a cumplir los 150 años y vamos a perder el derecho a reclamo. No vamos a poder decir ni pío, porque va a ser ilegal. Entonces Galtieri dijo, bueno, no nos queda otra. Hay que hacer la incursión, hay que hacer la operación. Se desarrolla la Operación Rosario, que incluso trató de ser frustrada, con esas cosas que siempre tiene la Argentina, que siempre dentro de los mismos tenés tus detractores, siempre el enemigo está dentro. Es peor porque tenemos más los enemigos adentro que afuera. Exactamente. La Operación Rosario intentó ser saboteada. Y la verdad, funcionó únicamente porque hubo una serie de desperfectos, en realidad no desperfectos, sino condiciones técnicas de las lanchas que tenían que hacer el desembarco, que dijeron, bueno, no vamos a pasar por acá porque había muchas algas que se enredaban en los motores, vamos por el otro lado. Pero si hubieran ido por el frente en el que tenían que ir, ya los estaban esperando. Vos sabés que me estás contando esto, me está trayendo muchos recuerdos. Cuando yo lo entrevisté al expresidente de facto Jorge Rafael Videla, Sí. yo le pregunté por la causa Malvinas. Y Videla me dijo, yo eso no lo sabía y me enteré recién el 2 de abril a la madrugada. Claro. Y el cadete que fue a avisarle a Videla, según las palabras de Videla, que las tengo grabadas, le dijo, mire, por problemas meteorológicos no pudimos desembarcar, general, pero le digo que ya están las tropas argentinas en Malvinas. Videla ahí me dice, yo estuve en completo desacuerdo con eso, pero fue un secreto de Estado absoluto de la Junta de ese momento. Galtieri era, Sí. Lamidoso era. Lamidoso, sí. Me acuerdo los nombres. Y Nicolaides. Efectivamente. Pero digo, también estaba la interna dentro de las diferentes cúpulas del ejército con el tema Malvinas. Sí. Bueno, particularmente con la Armada. ¿Era una obsesión de la Armada? No, al contrario. El problema también vino con la Armada ya desde el conflicto por el Beagle y las Islas Picton, Lennox y Nueva en el 78. Ya hubo problemas con ellos, pero ya ahí nos vamos a otra cuestión. Pero bueno, se entiende que el sabotaje vino por parte de las propias fuerzas, sí. No del ejército precisamente. ¿Y vos crees, Erin, que a la sociedad argentina le importa Malvinas? Yo creo que a una gran parte sí, pero creo que lo perciben mal. Creo que lo perciben de una forma errónea, por esto que te digo, porque desde el 83 en adelante se utilizó la causa Malvinas para intentar pegarle a la Junta. Entonces se tergiversó toda la historia. O sea, lo que tendríamos que dejar bien en claro es una cosa es la gesta Malvinas, otra cosa es el proceso, la dictadura. Sí, la verdad que sí. Bueno, fue parte, sí, obviamente del gobierno de la Junta Militar. Yo acá también haría, bueno, esto por ahí a alguno no le guste, pero es así, o sea, es una cuestión etimológica. Sí. Hay que hacer mucho hincapié también en el discurso. Hay que dejar de llamar dictadura al proceso de reorganización nacional, porque lo que fue un gobierno de facto, no una dictadura.
Son dos cosas completamente A ver, distintas. desarrolla esto. Te lo desarrollo. Con todo gusto, porque me encanta poder explicar esto. Bueno, vas a entender que en el chat Sí. muchos se van Por a eso, alborotar con lo que vas a decir. Por lo que te digo, por esto mismo. A ver, pero desarrolle los fundamentos. Por supuesto. A ver, para que haya una dictadura, aunque parezca algo completamente absurdo, tonto de explicar, debe haber un dictador. El dictador asume, obviamente, o por la fuerza o de forma democrática, como por ejemplo asumió Hitler. Sí. ¿No? Hitler, Mussolini, etc. Maduro, por ejemplo. Hay formas de establecer las dictaduras. Ahora bien, hay un solo dictador. Uno solo. Y ese dictador permanece en el poder indefinidamente. El gobierno de facto tiene otra característica. Tiene un estatuto interno. Sí. Ese estatuto interno establece que quien está al frente del gobierno en ese momento como presidente de facto solo puede estar 2 años. Pasados 2 años, tiene que entregar el mando hacia otro presidente de facto o hacia un presidente electo. ¿Cuál era la condición por la que asume el proceso de reorganización nacional? Terminar con los focos de terrorismo subversivo. Entonces, si uno observa, y busca, incluso está en YouTube, el discurso inicial cuando asume Videla, Videla lo primero que les dice, les habla de esto. Nosotros vamos a estar tanto tiempo, no lo sabemos hasta cuándo, pero sí les decimos que vamos a estar hasta que erradiquemos por completo los focos de terrorismo subversivo. Y una vez que eso suceda, vamos a entregar el gobierno a manos democráticas. Mientras tanto, cada 2 años el comandante va a ir cambiando. Bueno, pero también hubo, para no irnos mucho de tema porque es temas Malvinas, también hubo golpes internos dentro del proceso, por ejemplo, que le hacen a Viola. No, eso por supuesto. Eso por supuesto. Pero para no caer en el tema dictadura, dictador, o sea, ahí lo único que hubo fueron gobernantes de facto, no dictadores en sí. Después hablamos de los procedimientos, de lo que vos quieras, pero en lo etimológico son gobernantes de facto. Bien. Tema Malvinas. ¿Cómo están los veteranos hoy? ¿Cómo están los veteranos hoy? ¿Cómo lo veo yo? Te digo. Yo veo una división grande entre aquellos que hacen negocios con Malvinas y aquellos que verdaderamente llevan la causa como un estandarte. Creo que hay una gran diferencia entre ellos dos, entre esos grupos. Por supuesto que los que hacen negocio tienen un grupo más chico, ¿no? Creo que el sentimiento nacional de Malvinas es mucho más grande que la mezquindad de aquellos que quieren lucrar con un tema tan álgido y doloroso para la Argentina como ha sido Malvinas. Quiero que batamos una noticia. Mateo, poneme en la portada de la nota del veterano de Malvinas que cuestionó al presidente Milei. Bueno, hoy ocurrió en el acto donde estuvo presente la vicepresidenta Villarruel que un veterano de Malvinas cuestionó el discurso que había dado más temprano el presidente Milei. Juan Carlos Parodi, que fue el primero en hablar en el acto, que se llevó a cabo en Ushuaia. Y dijo, hemos escuchado al presidente el año pasado decir que ningún gobierno ha hecho por Malvinas tanto como hizo este en 3 meses, pero yo no he visto nada, no sé si ustedes la vieron, dijo. Después destacó, acabo de escuchar al señor presidente, dijo el veterano, en su discurso decir que hay que escuchar a los habitantes de las islas decir que quieren ser argentinos. Algo parecido a la autodeterminación de los pueblos, cosa que no corresponde en este caso para nada porque no es un pueblo originario, todos lo sabemos. Y ahí lo aplaudieron al veterano. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo con el veterano. ¿Y por qué te digo? Porque por esto que yo te decía antes de la doctrina Stoppel, la doctrina Stoppel se fundamenta justamente en el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Entonces, si vamos a avalar
el derecho a la autodeterminación, que es por lo que pugnan los isleños y por lo que pugnaron en su momento, entonces tenemos que avalar, digamos, el lado británico del 82. O sea, es un discurso que estaría avalando el lado británico del 82. ¿Por qué crees que Milei se mete en ese embrollo haciendo estas declaraciones? Bueno, voy a dar una opinión totalmente personal en esto. Yo creo que particularmente al presidente Milei no le interesa este tema. ¿Vos crees que al presidente no le importa Malvinas? No. ¿Por qué? ¿En qué te basás para decir eso? Porque él tiene una mirada en lo que hace a la política de Estado completamente economista, está centrada en eso, de hecho está muy centrada en la política exterior y no en mirar hacia adentro, en mirar hacia la gente. Y creo que esto simplemente es un mero acto al que debía concurrir y ya. Sé que a muchos les puede disgustar. Sí, ya estoy viendo los comentarios. Pero bueno, es mi opinión personal, lo que yo observo de él como político. No tengo absolutamente nada en contra de Javier Milei, al contrario, he militado por él. Sí. Y espero que le vaya muy bien. Pero creo que particularmente en estas cosas no le interesa. El veterano Juan Carlos Parodio, y en el acto por Malvinas también dijo: este hombre, por el presidente, reivindica también la política del expresidente Carlos Menem, promotor y firmante de los acuerdos de Madrid. Para aquellos que no saben, los acuerdos de Madrid, ¿qué son? Bueno, los acuerdos de Madrid, dentro de todas las cláusulas que tenían, y hablaban de justamente el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Nuevamente volvemos hacia lo mismo. Se habla mucho de, bueno, justamente de la libertad de elección. A ver, si vamos hacia lo que es el típico discurso de la política del presidente Milei, que habla tanto de la libertad, y bueno, sería lógico que tenga en cuenta el tema de la libertad de elección, el tema es que es un tema muy complejo porque es como vos bien decís, la población que está en Malvinas no es una población autóctona de ahí, sino que es una población impuesta. Es muy complejo, pero se entiende que él tire hacia ese lado, digamos, en lo discursivo. Hoy el mayor Llambias hablaba de la cuestión social también y de esta desmalvinización que hubo, sobre todo en la parte educativa. Ahora estamos... ¿Cuánto hace que está este gobierno? 2 años. 2 años. Sí. Bueno. ¿Crees que tienen ganas de terminar con esa desmalvinización? Ya no el presidente, sino el gobierno, ¿no? Y para terminar con eso habría que hacer un cambio en el diseño curricular, cosa que yo propuse en su momento y nadie me dio ni 5 de bolilla. Porque, ¿qué pasa? Ellos pueden promover desde cualquiera de sus estratos políticos las ideas, pero si vos vas a la escuela y en la escuela te siguen diciendo que la guerra de Malvinas fue el manotazo de ahogado de la dictadura militar para perpetuarse en el poder, o si te siguen diciendo que eran chicos de Malvinas, bueno, todas las cosas que ya conocemos, y bueno, no tiene mucho sentido intentar librar lo que se conoce como la batalla cultural si desde la institucionalidad seguimos impartiendo lo mismo. No tiene ningún sentido. Claro. Hay que atacar al sistema educativo tal y como lo hicieron en el 83, que lo hicieron a la perfección. Sembraron, machacaron, no solo mediante el sistema educativo, mediante el cine, mediante los libros, mediante las artes. Sí. A ver, porque hoy por hoy la mayoría de los que están en las áreas artísticas tienen ese pensamiento orientado más hacia el progresismo y hacia la izquierda. Porque desde el 83 es lo que vienen mamando. Claro. O sea, se viene imponiendo como historia oficial. Entonces, es muy complejo. Entonces, yo, por ejemplo, le puedo decir a mi hijo, no, mira, esto no fue así, pero él va a la escuela y la profesora le dice, esto fue así porque acá lo dice y vos me tenés que decir esto porque si no, no te apruebo. Y entonces tenemos un doble discurso acá. Vos tenés hijos, sí. ¿no? ¿Qué edades tienen? Y mi hijo más grande tiene 25 ya, los otros tienen 22 y la más chiquita 12.
Bien. ¿Cómo fue la educación de ellos con el tema Malvinas? Por ejemplo, hoy yo cuando di el editorial di el ejemplo en mi caso, como me tocó en una escuela pública. Bueno, ellos, tal y como la gran mayoría, en algunos casos no le daban ni bolilla, era simplemente 2 de abril, Día del Veterano y punto, y quedaba ahí, se cantaba el himno y ya está, como algo de lo que ni se habla. Y en otros casos, bueno, lo utilizaban justamente diciendo que habían sido víctimas de la dictadura, que eran chicos de 18 años que los llevaron para ser torturados a las Islas Malvinas y todo el cuentito este. Y ellos tenían otra versión de la historia. Claro. Tenían otra versión, encima no una versión contada, una versión documentada, porque si hay algo que a mí siempre me preguntan como historiadora, te dice, ¿de qué libro puedo leer? ¿Qué libro? Ninguno. Busca los archivos. Anda al Archivo General de la Nación, busca la historia desde sus fuentes y vos después sacás las conclusiones que quieras. Pero libros no te recomiendo ninguno. Como historiadora, ¿recomendás a Felipe Piña? No. No tengo nada contra Felipe Piña. Lo conozco, no tengo nada, pero bueno, vos me preguntaste. No, porque no sé por qué este gobierno también sigue repartiendo material de Felipe Piña en las escuelas para que se estudie. Porque no les importa. Digo, Felipe Piña estuvo denunciado por plagio en varios libros de historia. Sí. Por otras es que... no solo eso, por tergiversación de la propia historia, ¿no? Porque si te pagan para que vos cambies la historia... Pero no, y no porque tengan nada en contra de él, sino porque justamente tiene esto de que no es objetivo. Y lo único que quiere es vender libros, que no me parece mal que vos quieras vender libros. El tema es que en tus libros me estás cambiando la historia. Y le estás cambiando la historia a mis hijos y a mis nietos y a todas las generaciones. Y eso es gravísimo. Porque cuando nos cambian la historia, nos quitan nuestra identidad de nación, nos quitan nuestra capacidad de sentir orgullo por nuestros héroes. Hoy por hoy, ¿qué es lo que sentimos? ¿O qué es lo que nos hacían sentir durante todo este tiempo? Lástima. Ay, pobrecitos, los chicos de Malvinas. No es así. Qué feo tenerle lástima a alguien, y más a un héroe. No solo eso. Primero que no se lo merecen. Partiendo de esa base. Primero que no se lo merecen porque pelearon literalmente como bestias. Y cuando terminó la guerra, teníamos 7.000 hombres sin haber entrado en combate. O sea, no es que nos rendimos porque no podíamos más. No, ¿cómo se les ocurrió pelear contra Gran Bretaña? Después entramos en cuestiones táctico-estratégicas, si querés, pero no es el caso, no es el momento. Pero la verdad es que tratarlos de chicos... primero que todos los soldados del mundo tienen 18 años. De hecho, había escuadrones de británicos que tenían 16 años. Eran más chicos que los nuestros. Y muchos dirán, bueno, pero la preparación de ellos no es el punto. ¿Y cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Que a pesar de las enormes diferencias entre unos y otros, pelearon como bestias. Y lo reconocieron los propios ingleses. ¿Quiénes no lo reconocieron? Los argentinos. Porque no les convenía. No les convenía. Les convenía vender la imagen del pobrecito. Te voy a poner acá. Ahí está la gente comentando. Has causado polémica. No me maten. Yo simplemente trato de decir las verdades. Y eso que no dije nada todavía, pero bueno. Bueno, Ernesto Juárez dice, Presto, ¿Erin podrá profundizar sobre los puntos del Acuerdo de Madrid? ¿El Congreso argentino lo avaló con una ley? ¿En esa firma se entrega soberanía sobre la libre circulación de militares argentinos en el sur? Sí y no. La historia de Malvinas, historia de Malvinas yo la llamo la historia del sí y no, o el sí pero no. Porque te vas a encontrar con sí pero no a lo largo de toda la historia de Malvinas. En este caso particularmente de lo que está preguntando, durante el gobierno de Menem y durante este pacto, se da una ley, que es la 24.184, que se llama Ley de Protección de los Intereses Extranjeros en el Territorio Nacional. Así se llama esa ley. Así de vendepatria se llama esa ley.
Ley de protección de los intereses extranjeros en el territorio nacional. ¿Por qué? Porque el señor Menem necesitaba hacer sus negocios, que ya todos conocemos históricamente, vendió el país entero. Por supuesto, te trajo el 1 a 1, todo re cómodo. Bueno, pero ahora tiene un busto. Sí. Pero bueno, trajo la estabilidad soñada, el 1 a 1, pero eso nos costó esto, ¿no? Y lo sigue costando, porque bajo esa misma ley, hoy tenemos la base china. No sé si sos muy coqueta. ¿Vos tu edad no la decís o sí? No tengo ningún problema. Bueno, te pregunto, ¿qué edad tenés? 45. Bueno, tenés 45, tenés hijos. Sí. ¿Están aquí en Argentina tus hijos? Sí. Bien. ¿Qué sentís cuando hay jóvenes que reivindican la imagen de Menem? Que me encantaría preguntarles por qué. Porque lo que creo es que no saben específicamente qué es lo que hizo Menem. No había inflación. No había inflación, ok, perfecto. ¿A qué costo? Yo les preguntaría, ¿a qué costo? Porque está bien, si yo te vendo todo lo que está acá, vamos a hacer una buena plata. Y decís, ay, mirá la cantidad de plata que tenemos, pero después nos quedamos sin el estudio y sin nada. No, que nos costó un montón. Todavía, Emi allá tiene olor a pegamento en los dedos, todavía tanto pegar las placas. Claro, pero tenemos plata. Claro. Pero tenemos plata. Entonces, yo les preguntaría qué es lo que... A ver, está muy bien que cada uno defienda la postura que quiera, pero que tenga el argumento, ¿no? Y Claro. que sepa aceptar cuando del otro lado quizá tienen un argumento que refuta el tuyo. Que eso es lo más importante. Bueno, más preguntas de la gente del otro lado. Mirá, empezó a aumentar de nuevo. Se han ido, ahora Si volvió. todavía no te conté nada de las Malvinas yo. Y bueno, mira, acá por ejemplo, Damián Sequeira dice, che, pero no sé, por los soldados, ¿no? ¿No se cagaron de hambre y los querían engordar en los cuarteles? ¿Es verdad o es cuento? Saludos. No. Sí, pero no. A ver, Sí, desarrolle. pero no. Por supuesto sí hubo hambre, por supuesto sí hubo frío. Nadie te va a negar eso, claro que sí. Pero el tema es por qué. El tema es por qué. Lo que nos vendieron a nosotros, ¿qué fue? Los llevaron allá y tenían toda la comida que se enviaba desde acá guardada y no les daban nada. Sí, pero no. Sí estaba guardada en los galpones, pero ¿por qué motivo? Porque habían bombardeado toda la pista de Mount Pleasant. Entonces ya los Hércules no podían bajar a dejar más provisiones. Las que estaban, estaban. Y no se sabía cuánto tiempo se iba a estar ahí. Entonces se trató de racionar al máximo todo porque no había forma de recibir más alimentos. Ese fue el motivo por el cual se pasó hambre habiendo alimentos. Porque no se sabía qué iba a pasar. Se planificaba que la guerra iba a durar mucho más. Como te digo, para el 14 de junio todavía había 7.000 personas que no habían entrado en combate. Y es más, cuando se fue a capitular, el comandante Jeremy Moore lo contó en su libro, justamente No Picnic, que él pensó que era él el que se tenía que rendir. Se encontró con la sorpresa de que Menéndez ya lo esperaba con el acta. Hablemos un poquito. Yo hoy a nuestros héroes no los quise incomodar, hablamos muy por arriba del tema, pero te lo pregunto a vos. Hay un debate con el tema... A mí sí me querés incomodar. Te voy a incomodar, sí. Porque ellos después se tienen que ver todos en las cenas. Está bien. Hay un debate sobre el tema de veteranos. ¿Quiénes tienen que cobrar la ayuda y quiénes no? Ejemplo. Hay un actor muy conocido, Carlos Belloso, que él dice, yo no fui a combate, pero estuve en Tierra del Fuego. Sí. ¿Es héroe de Malvinas? ¿Sí o no? A mi modo de ver, no. A mi modo Para de ver. vos, mi opinión. Héroes son los que estuvieron en combate. Exactamente. Que pelearon. Exactamente. Yo no te digo que no reconozcas la labor de los que fueron desplegados al sur y que cumplieron con su misión como correspondía, pero ellos no entraron en combate. Ellos no tuvieron los aviones británicos y los cañones británicos tirándole los pepazos encima. ¿Podrían haberlo tenido? Podrían, pero no pasó. Vamos con otra. ¿Mito o realidad? Si la cosa se ponía fea, más fulera de lo que se puso, ¿se iba a bombardear Buenos Aires o Córdoba? Es verdad. ¿Cuál de las dos? Las dos. Las dos. El 13 de junio
Sí. Galtieri recibe un llamado telefónico. Esto está en los archivos, esto no te lo estoy inventando yo, esto está en los archivos, está todo registrado. Después, si querés, yo te lo puedo mandar. Él recibe un llamado telefónico en la Casa Rosada. Ujú. El llamado telefónico provenía de Estados Unidos, de la Casa Blanca, específicamente, del secretario de Estado. El secretario de Estado le dijo algo bien clarito a Galtieri. Mire, si ustedes no capitulan, el ataque va a ir contra el continente porque Margaret Thatcher no se puede permitir un fracaso de este tipo, menos en el marco de la Guerra Fría. Entonces, ella iba a ir por todo, no le iba a importar absolutamente nada porque ella necesitaba ganar esa guerra a como de lugar. A Galtieri le sobaron más el hombro de lo que se pensaba y por eso se agrandó tanto. Digo, Estados Unidos, por ejemplo. No, porque Estados Unidos fue el principal interesado en que esa guerra no se diese, porque ellos tenían puesta la vista en Rusia y estaban con eso, y de hecho, bueno, fueron a hablar con Margaret Thatcher a decirle, che, déjate de hinchar, Claro. ¿por qué no nos fijamos en otras cosas que tenemos otros problemas más grandes? Thatcher estaba con el problema del apartheid, con el problema de los irlandeses enfrente, que ya le habían matado el primo a la reina. Tenía serios problemas Thatcher. Y Thatcher le dijo, yo no voy a entregar ese territorio. Le dice, ¿pero para qué lo querés? Le dice, dáselos y ya está. Bueno, cuando ustedes entreguen Hawái, yo voy a hacer lo mío. Le dijo, no me vengas a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Y los mandó a freír buñuelos a los americanos. De las tres fuerzas, ¿cuál destacás en labor? O sea, las tres fueron importantes, Sí. pero ¿cuál tu favorita que vos decís? A mí me impresionan las historias de tal fuerza. Bueno, como impresionarme, y realmente Sí. me saco el sombrero, la Fuerza Aérea Argentina, sin lugar a dudas. Ujú. Pero bueno, hay que ver también históricamente quién los entrenó, ¿no? A los pilotos argentinos. Otra historia. ¿Cómo? Para otro programa. ¿Por qué fueron tan buenos los pilotos argentinos? O sea, ¿qué clase de escuela traían? Era muy importante porque la escuela de aviación militar, o sea, la manejó Richter, y Richter era el jefe de la Luftwaffe. Sí. O sea, tuvieron instructores. Después dejamos las cuestiones ideológicas de lado, pero tuvieron... No, bueno, que ideológicas y más. Sí, ideológicos políticas de lado, Sí, pero no, y otras tuvieron cosas. instructores, o sea, Sí. tuvieron una escuela excelente. Estamos hablando de la llegada de jerarcas nazis al Exactamente. país en el gobierno de Perón. Exactamente. Bien. Que Exactamente. hicieron de la Hicieron- Fuerza Aérea. Hicieron de la Fuerza Aérea una fuerza de élite totalmente, total y absolutamente. Por eso esos pilotos fueron instruidos de una manera en la que eran capaces de hacer magia con lo que tenían. Pero eran magníficos. Y obviamente mi corazoncito está con el ejército, siempre estará con el ejército, aunque mucho la caballería, que es a la que yo quiero tanto, mucho no estuvo, hubo solamente un escuadrón de caballería, pero después, bueno, el ejército también peleó con todas sus garras, fueron magníficos y me saco el sombrero con ellos también. Acá, historia con Patricio Lons, que le mandamos un abrazo, gracias por ver. Dice, Richter estuvo a cargo del proyecto Huemul, del proyecto Huemul. Ujú. Richter fue uno de los que estuvo a cargo del proyecto Huemul, también otra obra de gran magnitud. Hablemos de Perú. Hoy el presidente agradeció a Perú Sí, por el apoyo durante la guerra. El proyecto de tratado de paz en un momento. Perú fue uno de los que más estuvo activos, no solo durante la guerra, sino a nivel diplomático para que la guerra no se diese. Perú se movió un montón para que la guerra no se diese. Trató de intermediar por todos los medios que pudo, pero bueno, Thatcher se los cajoneó y le dijo, sí, muchas gracias, sigan su rumbo. Pero Perú realmente nuevamente hay que sacarse el sombrero porque Perú ha sido siempre un pueblo muy agradecido para con Argentina, desde San Martín, desde la gesta sanmartiniana, en adelante ellos creo que incluso son más sanmartinianos que nosotros mismos. Incluso, mirá lo que te... Bueno, ahí
Perú envió un escuadrón de 10 Mirage, dice Historia con Patricio. Exacto, sí. Mandaron sus aviones. Perú estuvo siempre con nosotros, en todo momento. Y bueno, después, durante el gobierno de Menem, les pagamos muy bien vendiéndoles armas a Ecuador. Bueno, acá medio que Emi cuestiona un poco. Dice, no estoy de acuerdo. Richter fue un chanta que lo engañó a Perón y Balseiro lo sacó adelante. Balseiro fue excelente también, pero sí. no coincidís con... Es que no entiendo cómo Richter podría haberlo engañado a Perón. Bien. O sea, cuando Perón fue el que lo trajo. Bueno, Cuervo Blanco dice, saludos de Comodoro Rivadavia, siempre hablan de Perú, pero no hablan de Muammar Gaddafi, el presidente de Libia, que nos envió un arsenal completo. Bueno, se recibieron varias cosas. El tema es que la mayoría quedó toda varada. La gran mayoría no se utilizó. Guatemala ofreció un regimiento de alta montaña de 350 comandos. Sí, pero tampoco llegaron. Bien. O sea, hubo mucha gente que ofreció cosas, pero bueno, después obviamente a los hechos no se trasladaron. Por distintos motivos, no porque ellos no hayan querido. Sí. Casanseu ha hecho un gran trabajo con la historia argentina, ¿no? Y por la historia de Malvinas. Sí, sí. Hay opiniones divididas sobre Casanseu, pero... ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque muchos de los que estuvieron, o sea, muchos de los veteranos creen que él, digamos, como que ha tratado de sacar fama con Malvinas, ¿no? Pero yo creo que su labor es absolutamente sincera, que siempre lo ha sido. Creo que lleva su causa también como bandera. Acá dicen, todo lo que llegó fue usado. No mientan. ¿Qué cosas de lo que llegó? A eso pone la gente en el chat, por eso No, obviamente, es que de lo que llegó sí se usó. Lo que llegó se usó. Lo que no llegó no se usó. Si le tenés que dejar un mensaje a un joven de 14 o una chica de 14, 15 años sobre Malvinas, ¿sabes por qué apunto tanto al tema de los jóvenes? Porque creo que se está perdiendo la cuestión del sentir nacional. Les diría que no crean en lo que le dicen en la escuela, que no crean en lo que le dicen en una película, que como les digo a todos, recurran a los archivos si tienen dudas, que busquen la historia de las fuentes, que Argentina no declaró la guerra, que Argentina nunca quiso la guerra, que Argentina fue maravillosa en esa guerra, que no hubo chicos, que hubo soldados, que hubo héroes, que tienen héroes y que gracias a Dios los tienen entre ellos, a muchos de ellos, tienen la historia viva, que los aprovechen, que los escuchen. A muchos otros que incluso no solo en Malvinas, sino en cuestiones históricas te dicen, a mí no me lo cuentan porque yo lo viví, les diría, haberlo vivido no es haberlo entendido. Qué buena frase esa, ¿cómo es? Haberlo vivido no es haberlo entendido. Hoy por hoy nosotros vivimos y a veces no entendemos qué es lo que está pasando verdaderamente. Bueno, haberlo vivido no es haberlo entendido. Hay otra gente que realmente a eso sí que no sé cómo contestarle, que me dice, ¿y cómo sabe ella si ella no vivía en esa época? Y también sé que pasó el 25 de mayo, pero tampoco vivía. ¿Qué hacían los griegos, viste? Pero... Claro, pero se complica, viste, contestar cosas así. Pero les diría que tienen héroes, que tienen una historia para realmente sentirse orgullosos. Y les diría que sobre todo en Malvinas es la historia del sí pero no. Incluso arrancando desde el bendito tema de Juan Manuel de Rosas, con 1833. Te diría, sí, pero no. Y el pero no es mucho más interesante que el sí. Bueno, estoy viendo muchos comentarios. En algunos saco una sonrisa porque mis seguidores son muy pícaros y están comentando, preguntan, yo soy un joven inexperto en historia, pone uno. Y ya sabe por dónde desemboca, entonces dejémosla ahí. No, está buscando que un asesoramiento, le puede decir dónde puede ir a estudiar. No busca. Decir que no. No busca asesoramiento, tienen como 40 años, esto no quiere que lo asesore nadie.
Bueno, vos sos un mal pensado. Yo No tengo mal pensado. Conozco a mis seguidores. Lo estoy leyendo. Sé lo que están diciendo. A ver si se ponen la pila y hacen preguntas serias. ¿Qué cosa? A ver. Acá, Cuervo dice, lo único que no se llegó a usar de lo que nos envió Gaddafi son los misiles guiados por control remoto. Sí, puede ser teledirigido, sí. Bueno, ahora te voy a hacer otra pregunta, pero ya tiene que ver con la actualidad, no tanto con Malvinas. Vamos al siguiente punto. Villarroel, Ushuaia, Milei, Capital Federal. Malvinas, no hermana, no une. Debería, pero cuando a la gente le importa el tema. Cuando hay egos de por medio, no hay una sola cosa que pueda hermanar. Cuando hay tanto ego de por medio, partiendo de la base de que esa división no debería estar en ningún momento, ¿no? Porque estamos hablando de la dupla que la gente votó para presidente y vicepresidente de la nación. Hoy lo decía el veterano que habló en Ushuaia. Qué maldita suerte tenemos con los vicepresidentes y los presidentes que desde Alfonsín para acá, todos peleados con sus vices. ¿Por qué crees? ¿Vos que sabés de historia? ¿Por qué crees que sucede eso? Bueno, pero esos son distintos casos. No es que el caso actual, o sea, no se los puede meter a todos en la misma bolsa. Todos se han peleado, obviamente, por cuestiones de intereses. Y acá también están peleados por cuestiones de intereses. Acá también. Pero me parece bastante injusto que se pretenda volcar, digamos, la culpa de un solo lado. Es decir, no es aquel lado el que no quiere. ¿Por qué no asumen las cosas como son? O sea, ya que van a hacer esto de separarse, bueno, asuman quién es el que no quiere estar de un lado o del otro, ¿no? Porque no le hace bien a la nación esto. No le hace para nada bien. Para nada. Pero bueno, nuevamente te digo, cuando priman los egos, la nación no importa. Las causas de la nación no importan. No importa absolutamente nada. Prima solamente el ego. Te estoy escuchando, pero también estoy acá viendo. Dice: hola, brillantes seres, muy feliz noche. Presto, soy uno de los 87 tripulantes del aviso ARA, comandante general Irigoyen. A 43 años estamos esperando nuestro derecho legítimo. ¿Qué? Ah, ahora veo. Tenemos algunas preguntas en el chat de EI. ¿Es verdad, pregunta Bruno Bianco, que se destruyó material audiovisual sobre Malvinas? Sí. Bueno, acá, ¿pero por qué? Porque por el mismo motivo, y esto también lo quiero explicar, porque muchas veces hablan de que cuando volvieron los trajeron escondidos. ¿Eso es falso? No es falso, pero también tiene un motivo. ¿Cuál es? Que el argentino es completamente exitista y siempre cuando hay un fracaso tiende a criticar brutalmente. Entonces, de lo que se tenía miedo era de esa crítica brutal a la que suele estar sometido cualquiera que fracasa en la Argentina. Imagínate desde un partido de fútbol en adelante, bueno, imagínate en una guerra, ¿no? Donde estaban todos compenetrados en esto, fue por esta causa. Y por ese mismo miedo fue que en muchas ocasiones, bueno, se destruyó cierto material que por ahí era sensible. Y del otro lado, que no les importaba el material sensible, lo destruyeron porque no iba acorde con las ideas que ellos querían imponer. Bien. Hablamos del 83 en adelante, de los gobiernos democráticos. Definime Malvinas para vos y cámbienme el zócalo, por favor. Estamos hablando de Malvinas y está lo del canal ese. Están los chicos en producción ahí que lo saquen. ¿Sigue la producción del otro lado, Rafael? Que le cambie el zócalo. Entonces, Rafa, cambia el zócalo. Se enojó el conductor. Pero por favor, así no.
Esto con el gordo Porcel no pasaba. Y ya me olvidé lo que me preguntaste. No, te había preguntado para vos, Malvinas, definición. Malvinas, uy, es nuestra gran causa nacional. La gran causa nacional. ¿Y por qué te lo digo? Porque muchos te van a decir, uy, pero esto ya pasó hace 10.000 años, ya está, pasen la página. Hay ciertas personas que tienen esto con la historia que les parece que ya está, ya pasó. Bueno, no hablemos de la Revolución de Mayo tampoco, entonces, si ya pasó, no hablemos de nada. No hablemos Pero quienes dicen ya pasó son los que después revuelven la olla para tratar de sacar algún sí, a veces beneficio político. Sí, o a veces simplemente creo que es por propia ignorancia o porque no les interesa, por falta de empatía, pero creo que Malvinas es la gran causa nacional. Fue nuestra última gran guerra, más allá de que, bueno, después tuvimos una cuestión con Chechenia, no nosotros estar en guerra, pero nosotros le dimos independencia ¿cómo se llama? A Croacia. Nosotros le dimos independencia en los 90 y bueno, eso quedó totalmente soslayado porque no había que ponderar a los militares. Sin embargo, por eso te digo que tenemos muchos héroes. Tenemos muchos héroes y tenemos una historia completamente cambiada. Fíjate si tendríamos cosas de las que estar orgullosos. Hasta los propios croatas nos sacaron una estampilla agradeciéndoles a los argentinos por haberles dado independencia. Y sin embargo, ¿cuánta gente sabe de eso? Claro. Contados con los dedos de las manos. Ana Adobato dice, excelente Erin, es una maravilla escucharla. Muchas gracias. Tenés que venir a hacer un programa, después ya te lo dije. Después te pago, Ana. Después ya te lo dije. Te lo dije, tenés que venir. Mira, no voy a empezar a sacar trapitos al sol. Tenés que venir a hacer un programa, te dije. Lo que pasa es que tenés que hacerlo con Depe. Con Augusto. Ah, sí. Bueno. ¿Y si me mandó Depe acá? Porque vos no me mandaste ni un mensaje. Ahí está, vamos a empezar a sacar los trapitos al sol. Pero yo soy un hombre muy colgado. Claro. Bueno, te agradezco. Erin, a ver si lo pronuncio bien. Erin Sheehan. Sheehan. ¿Qué apellido es? Irlandés. Irlandés. Y se pronuncia Sheehan. Sheehan. Bueno, Erin Sheehan, historiadora. Muchísimas gracias a vos por todo, por venir a desburrarnos un poco y las puertas abiertas aquí para cuando quieras. Y de verdad que es verdad, Depe organizó todo para que vengas. Muchísimas gracias. Sí. Nosotros estuvimos acá desbordados con el tema de ver si venían los invitados o no, porque este 2 de abril sí, casi siempre las producciones grandes se llevan todos allí, pero la verdad que agradecido con los héroes y con vos que hayan venido. Bueno, muchas gracias. No, muchas favor. Gracias. ¿Qué hacemos? ¿Nos despedimos? Bueno, nos despedimos. Hay un montón. Sí, y aparte audio no tengo ganas de escuchar hoy. La miseria. Poneme la cámara acá. Bueno, señoras y señores, este ha sido un especial de Malvinas que espero que les haya gustado. Lo hicimos de verdad con muchísimo respeto, con muchísimo honor y con mucho placer. Y creo que pasamos por todos los estados de ánimo. No la voy a hacer muy larga. Todo lo que tenía para decir lo dije en el editorial y creo que tenemos que apuntar a eso cuando hablamos de patriotismo. Yo acá escucho muchos que se golpean el pecho hablando de patriotismo y que no, porque la patria, y tiran la mugre en el piso cuando van caminando. Entonces, si quieren ser patriotas, empiecen por no tirar la mugre en el piso. Señoras y señores, hasta acá, perdón por la demencia, especial Malvinas.